Amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En este momento le doy las gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir un mensaje, creyendo de que la palabra del Señor es una palabra que nos puede animar, nos puede bendecir y nos puede edificar aún en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. Así que vamos a compartir, vamos a leer unos versículos de la palabra y vamos a ver el corazón del Señor en la palabra en estos tiempos de dificultad y también el llamado que Él nos hace en estos tiempos difíciles hacia su iglesia y hacia nosotros que somos el pueblo de Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. En la Reina Valera se titula como Viviendo por la fe. Y dice así, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y nos vamos a quedar con esta frase, con esta última frase del versículo 8 que dice, en apuros, mas no desesperados. En otra versión dice así, esta misma frase, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, de alguna manera muchas áreas de nuestra vida están siendo removidas. Muchas áreas de nuestra vida, muchas cosas que nosotros estábamos habituados a vivir día a día, han sido de alguna manera modificadas. Es tan solo pensar de que la mayoría de los días de la semana estábamos trabajando, estábamos en el colegio, salíamos a comprar, a hacer trámites, y hoy día la mayoría de los días que estamos lo pasamos en casa, en hogar. ¿Qué decir de las reuniones que antes teníamos, ¿cierto? En un lugar físico, esos abrazos que recibíamos y que dábamos a los hermanos, esas noches de oración, esas vigilias donde buscábamos al Señor en comunidad, físicamente. Muchas cosas han cambiado, muchas cosas han tenido modificaciones. Y no solamente en ámbito de iglesia, en actividades físicas, como le decía, hábitos que teníamos nosotros diariamente, sino que también a nivel económico, también muchos hemos tenido algunas modificaciones. Pienso que muchos de los hermanos de las iglesias locales han tenido algún efecto, algunas consecuencias. Y muchas veces, y quizás muchos de ellos, han perdido sus trabajos. Y esta palabra nos vino a mi esposa y yo en el momento que yo perdí mi trabajo. Que dice, en apuros, mas no desesperados. Una de las cosas que el Señor nos habló en ese tiempo fue que íbamos a pasar por apuros, íbamos a tener ciertas preocupaciones, como lo dice otra versión. Pero el llamado que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en esta carta escrita a los Corintios, le dice, pero no perdemos la calma. Vamos a pasar situaciones así, vamos a pasar situaciones complejas, nos vamos a sentir, podríamos decirlo así, vulnerables económicamente, o vulnerables en todos los sentidos, en la salud, etc. Pero ¿cuál es el llamado del Espíritu Santo a través de este versículo? Es que no perdemos la calma.
Hay una historia que seguramente alguno de ustedes lo conoce, que es la tempestad, ¿cierto? Jesús calma la tempestad. En un escenario donde los discípulos con Jesús iban navegando en el mar, y en la noche dice que se levanta una gran tempestad. Y, y ahí en la escritura, esto está en Mateo capítulo 8, también está en Lucas capítulo 8, verso 22 al verso 25. Encontramos ahí el escenario donde están los discípulos en la barca con el Señor Jesucristo. Y Jesús duerme, ¿cierto? Mientras navegaban, Él se queda dormido y se levanta una gran tempestad. Vientos fuertes, las mareas, las aguas empiezan a entrar desesperados. En otra versión dice que a gritos despiertan al maestro y le dice, maestro, no tienes cuidado de nosotros. Maestro, despierta, que perecemos. Los discípulos estaban desesperados. Los discípulos estaban afligidos porque veían que en ese momento sus vidas estaban corriendo peligro. Ellos veían que posiblemente iban a quedar ahí, anegados, y seguramente iban a perder la vida debido a esa gran tormenta que se les presentó. Pero Jesús, en su calma, en su paz, en su vida serena, Él se levanta y hace callar el viento, tranquiliza las aguas, y la palabra dice que se hizo gran bonanza. Todo se calmó por medio de las palabras que salieron de nuestro precioso Señor Jesucristo. El Señor fue el que calmó las aguas. El Señor fue el que trajo paz. Y les hace una pregunta muy interesante, y una pregunta que también el Señor nos hace en este tiempo, y es: ¿dónde está vuestra fe? Posteriormente, luego de que Jesús haya calmado las aguas, Él se detiene y mira a sus discípulos y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Y los discípulos dicen que quedaron maravillados y preguntan diciendo: ¿quién es este que aun los vientos y al mar manda y le obedecen? ¿Quién es Él? ¿Quién es este hombre que estaba ahí en esta barca? No era solo un maestro, no era solo un profeta. El que estaba ahí en esa barca, amados hermanos, era Dios mismo, era el Hijo de Dios, era el Señor mismo que estaba con ellos. Y en estos tiempos, amados hermanos, el Señor está con nosotros, el Señor está con su iglesia. Es Dios, el Señor mismo, que está aquí con nosotros. Y muchas veces, amados hermanos, Él nos pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Y me gustaría que pudiésemos leer en Mateo capítulo 6, versículo 24, una comparación que hace el Señor Jesús: Dios y las riquezas. Y dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí, cuando se traduce al español las riquezas, la palabra en el original arameo es la palabra mamón, y que tiene relación con el concepto de dinero y el efecto que produce esto del dinero, que es algo fiel y de confianza. Cuando aquí se ocupa la palabra mamón, tiene este sentido, de que de alguna manera las riquezas generan algún tipo de confianza, que las riquezas generan
un tipo de garantía de que pueden faltar muchas cosas, pueden carecer muchas cosas, pero si tengo riquezas, de alguna manera las riquezas pueden sustentarnos, las riquezas pueden solucionar muchos problemas que podamos tener en otro aspecto de nuestra vida. Mucho hablamos de la educación, mucho se habla también de la salud, y de alguna manera nuestro entorno nos ha manifestado que para tener buenas cosas, buena salud, buena educación, hay que tener algún tipo de bien, algún tipo de garantía, de riqueza para poder costear aquellas cosas. Entonces, en el mundo se nos enseña este principio. Se nos enseña esto, de que las riquezas tienen un valor importante. Y a lo largo de toda la historia, las riquezas han tenido un lugar importante en la humanidad. Y de hecho muchos se han perdido por amor a las riquezas. Y aquí el Señor hace un contraste, Dios y las riquezas. Aquí el Señor está haciendo una comparación y un llamado a la vez. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos tener a Dios y a las riquezas como cosas iguales, como cosas idénticas. Porque en el intento de estimar a uno vamos a menospreciar a lo otro. Y en el momento de considerar uno vamos a despreciar al otro. Entonces encontramos que el dinero, de alguna manera, en este tiempo, puede ser considerado como algo en que confiar. Y justo ahora, en estos momentos de crisis, mucho se ha hablado ahora de la crisis que viene ahora, posterior a todo lo que ha sido esta pandemia, esta crisis sanitaria. Como les contaba, yo fui uno de aquellos que perdió su trabajo debido a lo que estamos viviendo. Y dentro de nuestra mente se movieron muchos pensamientos. Mi esposa también, en febrero también quedó sin trabajo. Y nosotros nos casamos el año pasado, el 2019. Y seguramente pensarán algunos de ustedes, qué difícil escenario, ¿cierto? Estamos recién empezando y todo esto se nos complica, ¿cierto? Pero quiero decirle, hermanos, que el Señor es fiel, que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia. Aun cuando podamos vivir situaciones difíciles, como la que con mi esposa estábamos viviendo, el Señor nunca falla. El Señor permanece para siempre. Y Él es fiel con los que le buscan. Él es fiel con su pueblo. Es fiel con su iglesia, con su amada iglesia. Entonces, cuando se nos vino esta palabra del Señor que decía, en apuros, mas no desesperados, decía, chiquillos, ustedes van a estar un tiempo complicado, pero no pierdan la calma. No se desesperen, porque así como yo permití que fuese así, también Él iba a proveer. Porque el Señor es así. El Señor es nuestro Padre. Cualquiera cosa que le pidiésemos, el Señor la va a responder si está conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor nos llevaba también a este pasaje. Dios y las riquezas. Y qué importante lo que viene posterior a esto, en el versículo 25, que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo
que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria al Señor por esta palabra, porque nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo que nosotros, su iglesia, y un valor tan grande de nuestro Padre, que Él nos dice que no nos afanemos por qué comeremos, por qué vestiremos, porque de todas aquellas cosas el Señor tiene cuidado. El apóstol Pedro también en su carta, ¿cierto? En el capítulo 5, nos dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces estas palabras, amados hermanos, no están escritas por casualidad. Estas palabras están escritas porque el Señor sabe que es necesario que vivamos situaciones así, que seamos expuestos, porque a través de estas situaciones entonces nuestro corazón es revelado, nuestro corazón es desnudado y se puede ver qué realmente hay en nuestro corazón. Y así como los discípulos fueron desnudados con esa pregunta del maestro que les dice: ¿dónde está vuestra fe? En este tiempo el Señor también nos dice a nosotros, su iglesia, su pueblo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Estarán las riquezas? ¿Estará en algún político, en algún partido político? ¿Estará en el 10% de la AFP? ¿Estará en las canastas sociales que da el gobierno? ¿Está en lo que el Estado nos pueda entregar? Amados hermanos, si bien es cierto, hay muchas cosas que pueden surgir políticamente, se pueden dar por medio de hombres, no tenemos que perder la vista de que Dios es nuestro sustentador, que Dios es el que nos provee, y Él decide por qué medio o por qué instrumento Él utilizará para sostenernos, para socorrernos, pero es Él el autor de nuestro sustento. Él es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos tiene en su mano, el que nos guarda del mal, el que nos provee de todas las cosas. Él es nuestro Padre Celestial, nuestro bendito Padre Celestial. Y como les contaba, tuvimos abril y mayo sin trabajo, sostenidos por la gracia del Señor. Teníamos algunos dineros por ahí. Y gloria al Señor, que esos meses el Señor nos proveyó, nos sustentó, y de alguna manera el Señor permitió que algunos hermanos tuvieron algún dato de un trabajo, y ya ahora en junio pude ingresar a trabajar en un buen lugar, un buen trabajo, y ese era el momento oportuno, y gloria al Señor por eso, porque el Señor, aún en las situaciones más difíciles que podamos vivir, quizás para el mundo este tiempo es muy difícil, para el mundo este tiempo es muy difícil para encontrar trabajo, pero no olvidemos que el Señor es el que tiene el control de todo, que el Señor es el que provee, que es el Señor el que tiene todo en su soberana voluntad, y Él en su buen afecto, porque nos ama. Entonces Él abre puertas, aun cuando para el mundo sean muy difíciles de que pueda ser así. Para el Señor nada es imposible. Entonces, ¿qué nos invita el Señor en este tiempo? ¿O qué invitaba el Señor a mí y a Daniela en este tiempo de dificultad, de prueba? De confiar en el Señor, de depositar nuestra fe en el Señor. Ya hay un versículo que está en Apocalipsis que nos dice algo del Señor.
y que responde a la pregunta de los discípulos, que dice: ¿quién es este? Y esto está en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Hermanos, aquí el Señor se presenta como el Amén. Y una de las variantes del significado de Amén tiene que ver con completa confiabilidad. Es una palabra que está asociada al nombre de Dios y se refiere a su veracidad y fiabilidad absoluta. Amados hermanos, tenemos a Mamón, tenemos las riquezas como algo que nos podría hacer a nosotros confiar o depositar nuestra confianza. Pero amados hermanos, no erremos en esto. Si bien es cierto, las riquezas tienen su poder, tienen su lugar, tienen sus beneficios. Pero amados hermanos, entre Dios y las riquezas, Dios tiene el primer lugar. Dios es el Señor. Él es el verdadero Señor, es el único Señor. Las riquezas, como les decía, tienen su lugar, tienen su importancia, pero nunca tendrán el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo a Timoteo le dice que estas cosas varían. Estas cosas son temporales. A veces podemos tener, a veces podemos no tener. Pablo también nos enseñó diciendo: he aprendido a vivir en la abundancia y también he aprendido a vivir en la escasez. Amados hermanos, si este tiempo, de alguna manera, tengamos que pasar por una situación así, donde pareciera ser que no tenemos de dónde sacar recursos, quizás fuimos despedidos, o quizás en algún momento vamos a ser despedidos, pero amados hermanos, no perdamos la confianza en el Señor, porque Él tiene la última palabra, porque Él, amados hermanos, es el Amén, es el que tiene la completa confiabilidad. Él es completamente confiable. Si el Señor es el Señor de nuestras vidas, si el Señor Jesucristo es el Señor de nuestra vida, si Dios tiene el primer lugar en nosotros, entonces, amados hermanos, tenemos plena seguridad de que el Señor nos va a sostener y nos va a guardar de todo. Es cierto, hay cuentas que pagar, hay cosas que tenemos que rendir en esta tierra, de las cuales no podemos estar exentos. Tenemos que responder. Pero, hermanos, no perdamos la calma. No nos desesperemos. Vamos a estar en apuros, pero no nos desesperemos. ¿Por qué? Porque el Señor está en la barca. Porque el Señor está con nosotros. El Señor está con su iglesia y dice que Él estará hasta el fin de los tiempos. El Señor está, ¿cierto?, intercediendo por nosotros día y noche. Él no se cansa de nosotros. Él tiene tanta paciencia y tanto amor por nosotros, que está ahí intercediendo por nosotros ante el Padre para ser socorridos, para ser sostenidos. Ahora, pudiésemos preguntarnos, ¿por qué pasamos entonces situaciones así? ¿Por qué tenemos que perder el trabajo? ¿Por qué de alguna manera vienen pensamientos de desesperación? ¿Por qué tenemos que pasar pruebas, aflicciones? Y es lo que les comentaba, amados hermanos. Muchas veces, a través de estas circunstancias, se revela lo que hay en el corazón. Se revela lo que hay dentro de nosotros. Y está esta frase, esta pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Me gustaría invitar a todos los hermanos a confiar en el Señor, a seguir creyendo en el Señor, de que el Señor nos va a sostener, aún en las circunstancias más difíciles, aún en la noche más oscura. El Señor es fiel y verdadero.
El Señor nos sostendrá. Sus palabras no fallarán, porque Él no es hombre para que mienta. Él es Dios y sus palabras son verdad. Y todo lo que Él ha dicho, todas sus promesas son ciertísimas y son verdaderas. Por lo tanto, amados hermanos, qué bendita realidad es la que tiene la iglesia hoy, que a diferencia del mundo, hoy día la iglesia sabe dónde poner su vida. La iglesia hoy día sabe dónde edificar su vida, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y el Dios eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es nuestro sustento y nuestra roca eterna, que aun cuando se levanten fuertes vientos, grandes olas, entonces, hermanos, permaneceremos y permaneceremos para siempre, porque para siempre es su misericordia y porque para siempre es su bondad y su amor es una fuente inagotable. Así que, hermanos, gloria al Señor por estas palabras que el Señor nos dejó a través de las Escrituras, porque estas son cartas para nosotros, son palabras para nosotros, para que podamos confiar en este tiempo, confiar de que el Señor tiene el control de todo, que el Señor está con nosotros, no nos ha abandonado, no nos dejó huérfanos, nos envió al Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo también está el Padre y el Hijo. Somos nosotros, hermanos, entonces, casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y como habitación del Espíritu Santo, amados hermanos, tenemos este tesoro dentro de nosotros, tenemos esta vida eterna a la cual nosotros echar mano, para que en los momentos de dificultad, de adversidad, podamos descansar en el Señor. Y como les digo, el Señor tiene la última palabra. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es el amén. A Él tenemos que depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Vamos a orar. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. En este momento agradecemos tanto la revelación de tu Hijo, el que tú hayas quitado el velo de nuestros ojos y poder ver lo hermoso que es Jesús, la gloria tuya reflejada en el rostro de nuestro precioso Señor y Rey, Señor Jesucristo. Gloria a ti, gloria al Señor, porque hoy día, Señor, tu iglesia, todos nosotros como tu pueblo, puede venir delante de tu presencia y puede fijar sus ojos en ti. Podemos nosotros hoy día depositar nuestra confianza en ti, Señor. Padre, hoy día descansamos en tu soberana voluntad. Descansamos, Señor, en lo que tú, Señor, tienes para nosotros, porque sabemos que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. En este momento te damos las gracias, porque tenemos a un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros en los cielos. Y gracias te damos por el Espíritu Santo, que en este tiempo Él está ahí, ayudándonos, socorriéndonos, es el Paracletos, es el consejero, el que nos anima, el que nos ayuda a permanecer. Gracias te damos por el Espíritu Santo, que también nos revela tu palabra, que nos da luz de tu palabra. Y hoy día también queremos entregar nuestros corazones, para que sean socorridos, Señor. Para que cuando se nos haga esta pregunta, ¿de dónde está nuestra fe?, podamos responder de que nuestra fe está en ti, en el amén, en el fiel y verdadero, en el alfa y el omega, en el Señor Jesucristo. Padre, socórrenos en este tiempo. Lloramos por todos los hermanos que han tenido dificultad, que han tenido apuros en este tiempo, apuros económicos, para que tú, Señor, les guardes su corazón, para que no pierdan la confianza en ti, para que no pierdan la fe en ti, porque sabemos que tú nunca fallas, porque tú nunca, Señor, nos desampararás ni nos abandonarás. Gloria a ti, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.